Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 46. Escape, parte 1. Una vez terminada la charla, Laura giró ligeramente la cabeza para mirar al tipo que la sostenía como a un animal y le dedicó una sonrisa salvaje. Uno que envió escalofríos por la espalda del guardia. Al segundo siguiente, sin pensar, presionó el botón de electrocución. No quiso arriesgar nada y decidió inmovilizarla. Aunque a diferencia de las otras veces, esta vez se mantuvo de pie y no reaccionó al shock que se suponía que estaba recibiendo. Bueno, eso es dulce, pensó y no perdió más tiempo y se giró para empujar al chico hacia la esquina. Él la estaba reteniendo, así que tuvo que agarrar el palo ella sola y golpear al chico con él. Douglas intentaba desesperadamente electrocutarla para que no lo matara, pero fue en vano. Ella lo golpeó con el palo que él sostenía para mantenerla alejada y se acercó a él. Mantente alejado. Intentó mantenerla alejada de él. No creo que lo haga. ¿Crees que no noté tu cara de mierda comiéndose con los ojos mi cuerpo cada vez que viniste? Ella afirmó. Su pie tenía una única garra de metal que se extendía desde él. Ella pateó y al momento siguiente, las entrañas del chico se cayeron de la entrepierna. Recuérdame no ponerme en su lado malo. Alex puede estar insensible a matar, pero en el fondo seguía siendo un hombre. Y al ver el estado de Douglas, hizo una pequeña mueca. Laura parecía estar disfrutando de su rostro lleno de agonía y dolor, y después de unos segundos la volvió a patear y esta vez, su cabeza rodaba hacia un lado, separada de su cuerpo. Laura dedicó unos instantes a buscar las llaves que tenía Douglas y las encontró, deshaciéndose finalmente del palo que seguía obstaculizando su movilidad. Este tipo no tenía las llaves del collar, de lo contrario ella también se habría deshecho de eso. Ella comenzó a quitarle la armadura ya que planeaba usarla para cubrirse. Ir a una pelea vistiendo nada más que sobras no era lo mejor. Parece que ella no tiene esa rabia loca, pensó Alex al ver las acciones pensadas de Laura. Estaba enojada, pero tenía pleno control de sus acciones. Permíteme. Alex interfirió y de repente su cuerpo quedó cubierto por un elegante traje de combate de cuero que recordaba a Natasha. Bueno, no es eso conveniente. Laura estaba un poco sorprendida pero no tuvo ningún problema con su ropa nueva. ¿Has estado trabajando con Black Widow?, preguntó sin revelar sus pensamientos mientras esperaba que el ascensor llegara a la planta baja. Ella ya había cambiado el destino. En realidad no, solo soy fan de las chicas que usan cuero. Y también soy a prueba de balas. Le dijo Alex. Bueno, no eres una caja de sorpresas. Y a prueba de balas, dulce. Laura se rió y no dijo nada más al respecto. ¿Cómo te llamas? Tú conoces el mío, pero yo no conozco el tuyo. Alex. Mi nombre es Alex. Le dijo. Alex, ¿eh? Suenas bastante humano para una especie alienígena. Y uno bastante suave además. Dijo. Después de vivir en la Tierra durante tanto tiempo, hace mucho que me reconocí con ustedes y me di un nombre. No tenemos el concepto de nombres en nuestra cultura, así que no fue gran cosa ponerme un nombre. Él le dijo lo mismo que le dijo a sus otros anfitriones. Mientras conversaban, el ascensor finalmente llegó a su destino. El ascensor sonó y las puertas comenzaron a abrirse. Justo cuando las puertas se abrieron, un escuadrón de personas abrió fuego contra Laura sin ninguna duda. Sabían que ella sobreviviría. Tenían sus datos completos. En su habitual estilo de lucha desesperado, Laura dejó que esas balas la alcanzaran mientras extendía sus garras de sus manos y pies. Saltó hacia adelante para cortar en mitades a dos de las personas frente a ella mientras saltaba sobre el cuerpo de una tercera persona a quien atravesó con las garras de sus pies. Ella es brutal, me gusta. A Alex le gustó el brutal estilo de lucha de Laura. Dejó todo en manos de su factor de curación y detuvo todos los ataques mientras cortaba a la gente con imprudente abandono. Pero sus movimientos fueron calculados y planificados. Su estilo de lucha fue el más optimizado para ella. Por ahora, ninguna de las balas pudo atravesar su armadura, pero eso no sería por mucho tiempo. Una vez que sacaran las armas pesadas, Alex tendría que dejar que Laura se ocupara de ellas.
Laura sabía que no tenía demasiado tiempo ya que, aunque podía encargarse de estos gruñidos con facilidad, la verdadera potencia de fuego que había en la fortaleza central probablemente estaba en camino hacia ella. Esos robots fueron los que la atraparon en primer lugar. Laura rápidamente se abrió paso entre la mayoría de las personas y al mismo tiempo cortó algunas balas con sus garras para evitar que le golpearan la cabeza. Ella siempre protegió instintivamente su cabeza ya que sabía que su factor de curación no la ayudaría a regenerar sus recuerdos si le disparaban en la cabeza y dañaban su cerebro. Eso había sucedido una vez con Logan y no planeaba dejar que eso le pasara a ella. Aunque no necesitaba preocuparse ya que Alex ya había formado un casco sobre su cabeza que era bastante resistente al daño de las balas. RPG entrante. Alex le advirtió mientras Laura reaccionaba después de unos momentos. Todavía no tenía mucha coordinación con Alex y le tomó un momento reaccionar a su advertencia. Aunque la reacción de Laura fue un poco lenta, la advertencia oportuna de Alex le permitió esquivar el ataque por completo mientras le disparaba al tirador del RPG en la cara con un arma que había recogido. Mientras Laura avanzaba por la planta baja, finalmente llegó a una terminal de computadora y se detuvo allí. Allí tienes. Miró la terminal. Pon tu mano sobre él. Alex le dijo mientras más gente comenzaba a aparecer. Laura rápidamente puso su mano sobre la terminal. Defiende esta ubicación durante 2 minutos, para entonces ya habré terminado. Entonces podemos irnos. Le dijo mientras transfirió una parte de sí mismo en la terminal e invadió el ciberespacio de la base de datos del Bastión. Desde la última vez que robó todos los datos de Oscorp del mundo de la investigación, Alex había desarrollado la capacidad de piratear directamente un servidor y transferirse todo el conocimiento a sí mismo. Había obtenido esta idea de Venom ya que también podía piratear ciberespacios. Le llevó un tiempo desarrollar esto, pero lo logró después de algunas pruebas y errores. No tardes demasiado, dijo Laura mientras saltaba lejos de la terminal y tomaba una posición defensiva. Sin embargo, ella no esperaría ni un segundo después de los 2 minutos acordados. Estaba agradecida a Alex por ayudarla, pero eso no significaba que confiara en él. De repente, Laura sintió algún peligro cerca de ella. Sintió como si estuviera a punto de ser atacada. Confiando en sus instintos, se agachó en un instante, solo para ver una bala pasar por el lugar donde estaba su cabeza. Eso fue peligroso, pensó mientras se abalanzaba sobre los 2 guardias que se acercaban a ella, apuñalando a uno de sus abdómenes y cortándole la cabeza al otro. Siguió matando gente como si fueran animales, para ser masacrados con un brillo vengativo en sus ojos, mientras los cortaba a todos tiñendo los inmaculados pisos blancos del rojo carmesí de la sangre. Esta maldita gente la había tratado como una especie de recurso inagotable durante años e iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para destruir esta instalación una vez que saliera de allí. Alex también entendió su mentalidad y prestó atención a su situación mientras intentaba tomar todos los datos almacenados en sus bases de datos. Todo estaba conectado a una red central y podía acceder a todos los datos que el Bastión había recopilado en sus servidores. Ya había configurado una gran cantidad de servidores y bases de datos en el mundo de la investigación y estaba transfiriendo directamente todos los datos de esta instalación a esa instalación. Pudo hacer esto porque estaba usando el medio de su conciencia para transferir grandes cantidades de información a ese servidor. No tenía ninguna memoria idéntica o fotográfica, por lo que necesitaba alguna ubicación externa para almacenar estos exabytes de datos que el Bastión había investigado y almacenado a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo más? Laura podría ser vengativa y querer matar a todas las personas en esta instalación, pero su venganza no la cegó. Sabía que para hacer lo que quiere debía hacer preparativos. Y para eso tenía que salir lo más rápido posible. 60 segundos. Alex le dijo mientras iba a la mayor velocidad que podía. Ya había encontrado la fórmula para crear Extremis y ahora solo lo quería todo. Pero su avidez por la información no era exactamente algo bueno ni para él ni para Laura. Mierda. Justo cuando Alex estaba a punto de profundizar en el funcionamiento interno de las funciones del Bastión,
cosas relacionadas con la fortaleza y las abominaciones, incluidos los métodos que utiliza el bastión para lidiar con las abominaciones, se activó un firewall a prueba de fallas y comenzó a purgarlo del sistema. Al mismo tiempo, llegaron robots automatizados a las instalaciones. Solo habían pasado unos minutos desde que Laura había escapado y ya estaban aquí. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Dijeron ambos al mismo tiempo mientras Laura agarró la cabeza de una persona que se acercaba a ella y la usó como palanca para saltar mientras también le retorcía el cuello. Saltó a la terminal y recogió el cuerpo de Alex antes de huir. Tengo un plan, sigue mis instrucciones. Alex le dijo a Laura mientras esquivaba ágilmente las ráfagas del repulsor junto con los disparos que le disparaban. No pudo evitar completamente ser golpeada, e incluso la ropa a prueba de balas de Alex tenía límites, pero sus acrobacias y esquivas evitaron que algo golpeara sus signos vitales. No fue porque sería un problema importante, sino porque sus signos vitales tardarían más en recuperarse y la situación en este momento era muy delicada. Alex guió a Laura hasta la salida del edificio y ella tuvo que usar sus garras para abrir un agujero en la puerta de entrada que estaba sellada. Finalmente, libertad. Laura no pudo evitar detenerse por un momento cuando llegó al exterior del edificio y vio la iluminación del grupo de rocas que quedó después de la destrucción de la luna de la Tierra. ¿Qué es eso? Estaba confundida al ver una gran cantidad de lunas en el cielo nocturno además de su luna descompuesta. Capítulo 47. Escape, parte 2. A ponerse en marcha. Te contaré sobre la situación del mundo más adelante. Alex la apresuró a alejarse cuando vio que se acercaban aún más robots blindados. Laura salió de su ensoñación en un instante e instintivamente esquivó una ráfaga de pequeños dardos que le habían disparado. Siguió corriendo mientras esquivaba a los robots atacantes o cortaba a los que se enfrentaban a ella. Alex la guió hasta el área de salida. Había utilizado unas horas atrás, cuando estaba rompiendo las defensas mentales del guardia, para mapear el perímetro exterior de las instalaciones y decidir una buena ruta de escape. Guió a Laura por esa ruta de escape que había planeado. Siguiendo perfectamente las instrucciones de Alex, Laura se dirigió al único lugar donde Alex pensó que había una posibilidad de escapar fácilmente. No era sorprendente que pudiera manejarse muy bien en una pelea. Prácticamente había cortado el césped a través de las instalaciones, y eso también sin las mejoras de Alex. Simplemente demuestra que la fuerza bruta es solo un umbral básico para luchar. No dudaba que Laura podía derrotar fácilmente a su Gwen 65 en una pelea 1 a 1 sin siquiera usar sus garras. Incluso si mejorara a Gwen, el resultado no cambiaría. A menos que la diferencia en fuerza física sea astronómica, la persona con la mejor técnica generalmente será el factor vencedor en situaciones en las que la capacidad física de ambas partes es similar. Laura incluso había entrenado su sexto sentido hasta cierto punto, lo que le permitía percibir un peligro fatal con un poco de antelación. Aunque no se compara con el sentido arácnido de ninguna versión de Spider-Man, de todos los modos fue algo importante. El sexto sentido de Laura fue completamente desarrollado por ella misma. El sentido arácnido es un poder que se le otorga a los Spider-Mans. Laura corrió por las instalaciones mientras esquivaba lo que podía y derribaba lo que no podía. ¿Cuánto falta?, preguntó mentalmente. Solo un poco más, gira a la derecha allí. Siguió guiándola a través de las instalaciones. No podría simplemente haber saltado las paredes ya que había centinelas automáticos montados en esas paredes y Laura sería destrozada por ellos si se exponen a esos centinelas. Había límites a su factor de curación. Siguieron corriendo hasta que finalmente una puerta se hizo visible para ambos. Ahí está. Corta los cables con tus garras. Alex le dijo a Laura, mientras veían el lugar que parecía ser del tránsito para los suministros regulares. Esos alambres de púas son eléctricos, Alex. Necesito otra manera. Dijo Laura. Yo me encargaré del shock, simplemente atraviese la puerta, luego podremos mezclarnos con la multitud. Alex la apresuró porque sabía que pronto serían abrumados por los robots entrantes. Laura dudó solo un momento antes de seguir las palabras de Alex y esquivar los ataques que le enviaban e intentar aprovechar su desliz momentáneo.
Laura decidió confiar en este ser desconocido y en cuestión de segundos hizo un agujero perfectamente rectangular en la puerta. Alex se aseguró de absorber la electricidad que habría aturdido a Laura. Sin perder más tiempo dudando, Laura sale corriendo de las instalaciones mientras hace todo lo posible por esquivar a los centinelas que le disparaban rayos de energía. Alex ya tenía mapeadas las principales partes de la ciudad después de leer los recuerdos de la chica barista. Guió a Laura a un mercado central abierto las 24 horas que tenía una gran multitud. El bastión tenía más de 100 millones de personas viviendo en él y siempre estaba lleno de actividad. Así que no fue difícil encontrar un lugar con mucha gente en todo momento. ¿A dónde vamos?, le preguntó Laura a Alex. Todavía estaban siendo perseguidos, pero se habían librado de los robots que los perseguían por un momento. Mercado. Alex le dijo. Bien. Laura entendió el plan de Alex. Mientras avanzaban, los robots seguían persiguiéndolos, pero los tiros perdidos se habían detenido, no querían alarmar ni dañar a la población, por lo que solo disparaban cuando los tiros estaban perfectamente alineados. Aunque esto en realidad hizo las cosas más difíciles para Laura, ya que no podía esquivar los ataques que le enviaban y tenía que defenderse. Oye, ¿qué tan a prueba de balas eres?, Laura preguntó, algo que estuvo en su mente por un tiempo. ¿Qué se supone que significa eso? Puedo tanquear fácilmente balas de alto calibre. Las rondas perforantes también son factibles, pero no están perfectamente bloqueadas. Estuvo de acuerdo. Ya veo, entonces es por eso que no sentí los ataques tanto como lo hubiera hecho. Las palabras de Laura casi transmitieron algún tipo de decepción. ¿Qué? ¿Estás triste porque no puedes sentir las balas atravesándote por todas partes? Laura entendió fácilmente la diversión de Alex. ¿Qué? No. Ella lo negó. Masoquista. Alex solo dijo una palabra con tono plano y eso hizo que Laura se sonrojara imperceptiblemente. Alex estaba conectado con ella, por lo que pudo notar cada pequeña reacción que ella tenía, como el pequeño aumento en su ritmo cardíaco. Laura no dijo nada después de eso. Alex no siguió jugando con ella y la guió al lugar donde podían mezclarse con la multitud y Alex podía camuflar a Laura sin ser detectado por los sensores. Pronto llegaron a la entrada de la plaza del mercado. Alex le recordó a Times Square en Nueva York, solo que era 10 veces más grande y tenía mucha más gente en ese momento. Aunque era casi medianoche, el lugar no parecía menos concurrido. En todo caso, sintió que había menos gente aquí cuando vio este lugar en la memoria de la chica barista. Ve entre la multitud, reduce tu presencia. Alex le informó mientras le cambiaba la ropa del traje de combate de Natasha a un sutil vestido negro. Esto es tan genial. Laura quería admirar su nuevo vestido por unos segundos, pero no tenía tiempo porque tenía que seguir moviéndose. La capacidad de Alex para cambiarse de ropa instantáneamente y ponerse cualquier conjunto fue una bendición para cualquier chica. No importa cuán marimacho pueda ser una chica, ella querrá verse bonita, incluso si es con su propia estética. Y Alex podría dejarla hacerlo sin gastar un centavo en ropa cara. Mientras se acercaban a la multitud, Alex comenzó a hacer su magia. Camufló a Laura por completo y extendió algunas ondas mentales a las personas a su alrededor, usando sutiles sugerencias mentales para usarlas como la cobertura perfecta para ella. Permanezcamos entre esta multitud durante 5 minutos, luego intentaremos trasladarnos a algún lugar seguro donde no nos detecten. Entonces podremos pensar en qué hacer a continuación. Alex le dijo, no me des órdenes. Ella casi gruñó. Parecía que había tenido malas experiencias con figuras de autoridad. A Alex no le sorprendió su reacción. ¿Tienes un plan mejor?, preguntó Alex. No. Casi parecía que estaba de mal humor. Entonces usaremos mi plan. Él le dijo y ella chasqueó la lengua. Laura aceptó a regañadientes y siguió sus instrucciones. Siguieron moviéndose entre la multitud mientras Alex se aseguraba de seguir cambiando entre las personas en las que estaba influyendo. Hizo el camino perfecto entre la multitud para ellos y al mismo tiempo se aseguró de que Laura estuviera oculta en todo momento. Pronto, Alex sintió que habían perdido a los robots y cubrió la cara de Laura. Oye. Ella se quejó. Estoy cubriendo tu cara para cambiarla. Deja de quejarte.
Alex se cubrió completamente la cara como una máscara y formó una cara diferente al azar. En un instante, Laura dejó de sentir que había algo en su rostro y sintió que nada había cambiado. Pero Alex ya había cambiado por completo su rostro. Tus habilidades son raras, comentó Laura. Soy un ser parecido a un limo. Estoy haciendo todo lo que un limo sensible puede hacer. Él le informó. ¿Cuánto tiempo llevas en este planeta? Laura sentía curiosidad por él. Se dio cuenta de que él sabía mucho sobre la cultura humana para ser alguien que no estaba familiarizado con el planeta. He estado aquí desde antes de la invasión Cree. Antes de eso, fue un momento divertido. Todos ustedes, superhéroes, están jodidos. Y luego todos ustedes jodieron el mundo. A Alex le divertía la situación de este mundo. Tienes toda la razón, lo hicimos. Dijo Laura con diversión autocrítica y un toque de orgullo. ¿Cuántos años tienes? Ella quería saber sobre él. ¿Qué pasa con todas las preguntas? Preguntó. Tengo curiosidad sobre ti. Dijo con indiferencia. ¿O estás tratando de obtener información de mí para ver si lo que te estoy diciendo es mentira? Alex le dijo. Me atrapaste. A Laura no le importó. No estaba siendo exactamente sutil con sus sondeos de información. Bueno, ya sé bastante sobre ti, es justo que también comparta sobre mí. Pregúntame. Quería que ella confiara en él. La mejor manera era hablar con ella y contarle sobre él. La haría menos resistente a profundizar el vínculo con él. ¿Qué tal si empezamos con esas 17 lunas que veo en el cielo? Quiero saber más sobre ti, pero no puedo simplemente ignorar al elefante en la habitación. Laura se moría por saber qué pasó en el mundo después de haber sido secuestrada para usarla como generadora de medicinas. Comprensible. ¿Cuál fue la situación cuando te atraparon? Empezaré desde ahí. Fue un poco después de la invasión Cree. Ya veo, bueno, Alex comenzó a contarle sobre los eventos que sucedieron después de que ella fue capturada. Es cierto que provenían de los recuerdos de un civil, pero fue suficiente para darle a Laura una idea aproximada. Capítulo 48. Descubierto. Cuando Alex le contó a Laura los duros acontecimientos que sucedieron después de que la atraparan, ya habían llegado a los barrios marginales. Sería el escondite más seguro ya que no había ningún dron de vigilancia allí y podrían planificar su próximo curso de acción en paz. Incluso una ciudad como esta tiene barrios marginales tan atrasados. Laura estaba un poco nerviosa por el estado de la gente que vivía aquí. Aunque había pasado por un infierno lleno de dolor durante años, todavía era una chica amable en el fondo. Lo que pasó no pudo doblegarla. Estoy seguro de que su destreza regenerativa jugó un papel importante para ayudarla a mantener la cordura. Alex sabía que ninguna persona podía salir y permanecer normal después de pasar por una experiencia tan desgarradora. Sabía exactamente por lo que ella había pasado en esas instalaciones después de obtener esos datos. Estas personas son la primera línea de defensa si los monstruos atraviesan el perímetro exterior. Son básicamente escudos de carne. Le dijo a Laura. Sí. Estaba disgustada, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Al menos no en este momento. ¿Qué planeas ahora, Laura? Alex hizo una pregunta que dejó a Laura sumida en sus pensamientos. Por un lado, quería venganza. Quería que todos en el bastión pagaran por lo que le habían hecho. Por otro lado, sabía que la mayoría de las personas eran inocentes y que los culpables eran los que dirigían las instalaciones y esta ciudad. Había estado burbujeando de furia total y absoluta durante mucho tiempo y no podría descansar sin conseguir al menos algún tipo de cierre. Esa es una buena pregunta, Laura no pudo completar ese pensamiento. De repente, fue emboscada por 4 trajes voluminosos idénticos. Parecían versiones debilitadas de la armadura Hulkbuster. Aparecieron de la nada y la rodearon por completo. X-23. Ríndete. Hubo una voz mecánica desde uno de los trajes. Laura reaccionó instantáneamente y extendió sus garras desde sus manos y pies, atacando a uno de los trajes con la intención de cortarlo. Lamentablemente, sus garras terminaron siendo ineficaces contra esa armadura. Solo hizo un sonido de rasguño cuando se formó un rasguño superficial en el traje.
Por otro lado, aprovechando su momento de sorpresa por el fracaso de su ataque, los otros 3 trajes se movieron. 2 de ellos la agarraron de los brazos. La agarraron por las muñecas y le colocaron un guante mecánico en las manos mientras Laura intentaba resistirse sin éxito. Las armaduras eran lo suficientemente fuertes como para dominarla con fuerza bruta, especialmente porque esos guanteletes empujaron con fuerza sus garras hacia sus nudillos y le impidieron extenderlas. El tercer traje la agarró por detrás y aparentemente comenzó a cubrirla. Iba a formar una prisión para atraparla antes de que la trajeran de regreso a las instalaciones. Mierda. Hablando de exageración, estos son jodidos trajes de vibranium. ¿Cómo consiguió Tony tanta mierda? ¿Asaltó Wakanda o algo así? Alex estaba completamente sorprendido por la cantidad de potencia de fuego que se había enviado para someter a Laura. Quienquiera que estuviera administrando actualmente el bastión, había hecho todo lo posible para capturar a Laura. Alex había asumido que era Iron Man, pero era posible que fuera otra persona. Como lo demuestran los trajes de vibranium. Puede que las cosas no sean tan simples como pensaba. Tony podría haber sido una de las personas involucradas en la fundación del bastión. Incluso había un dron en el aire que había estado suprimiendo el sexto sentido mejorado de Alex. Se desplegó desde que Laura había mostrado su sexto sentido entrenado para esquivar una bala durante su fuga. Cualquiera que fuera el más mínimo poder mostrado por Laura durante su fuga había sido contrarrestado por esta legión de trajes que fueron enviados para someterla. Esto solo demuestra cuánto trabajo había puesto Iron Man en este lugar. Hubo contramedidas para tantas cosas. Alex no dudaba que incluso poderes como la teletransportación tendrían dificultades para funcionar en esta ciudad. Esta ciudad es literalmente como el mapa de jefes de este mundo. Tengo que salir de este maldito lugar. Alex decidió con nueva convicción. Alex, dime que tienes alguna forma de sacarme de aquí. Por favor. Laura parecía desesperada. Finalmente había encontrado algo de esperanza y si la arrojaban de regreso a esa instalación, podría simplemente romperse. Hay una manera. Alex había estado preparando algo mientras Laura estaba siendo sometida por completo por los 4 trajes de vibranium. Entonces ayúdame. Por favor. Haré cualquier cosa. Ella no entendía lo que él había estado esperando, pero estaba realmente desesperada. Ella no quería volver a ese lugar. Por mucho que me gustaría hacerte muchas cosas, solo necesito un segundo. Él la apaciguó. Tenía que prepararse para lo que estaba a punto de hacer. Laura solo pudo hacer todo lo posible para resistir sin éxito cuando el traje comenzó a cubrir cada parte de su cuerpo, a punto de dominarla por completo. Y luego hubo una ola carmesí. Alex había estado preparando una onda de choque del caos que utilizaría toda la energía del caos que había recolectado de Wanda hasta ahora. En la semana que pasó con Wanda en la Tierra del Q, recopiló bastante energía del caos de Wanda e incluso obtuvo un control rudimentario sobre ella. Aunque no fue nada más que expulsar bruscamente esa energía del caos hacia afuera, mucho peor que Wanda. Pero la gran cantidad que expulsó fue más que suficiente. Eso es lo que había estado preparando. A medida que esa ola carmesí se extendió hacia afuera, todos los trajes que habían estado sometiendo a Laura fueron apartados, e incluso las ataduras que le habían puesto en las manos y los pies desaparecieron, aunque eso no fue sin ningún precio. Una explosión tan grande de energía del caos incontrolada causó bastante daño a los alrededores. Habría habido muchas víctimas si el área no hubiera sido evacuada segundos después de la llegada de los trajes. Aunque todavía hubo bastantes víctimas más lejos, no fue nada demasiado grave. Sin embargo, lo que era aún más grave era el estado actual de Laura, su cuerpo había sido casi diezmado. Sus extremidades estaban desprovistas de toda piel, dejando solo sus huesos mejorados de aleación de vibranium adamantium después de la explosión. Alex había hecho todo lo posible para proteger sus signos vitales y su cabeza para que el daño no fuera demasiado difícil de arreglar, pero seguro que le dolía muchísimo. También dejó a Laura fuera de servicio durante al menos las próximas horas. Sabiendo que probablemente había algún tipo de rastreador del que no tenía forma de deshacerse en el corto plazo, Alex tenía que sacar a Laura de este lugar lo más rápido posible.
Lo más probable es que fuera el collar que todavía llevaba puesto, pero Alex tendría que trabajar un poco para deshacerse de él, y eso necesitaría algo de tiempo que él no tenía. Sabiendo que no podría funcionar en su estado actual y que solo sentiría un dolor innecesario, Alex puso a Laura en un sueño profundo, tomando el control de su cuerpo. Se había dado cuenta de que su factor de curación no era suficiente para que una extremidad perdida volviera a crecer por completo. Al menos no todavía. Lo mismo ocurrió con Wolverine. Con el tiempo, su factor de curación se hizo más fuerte y más rápido, lo que le permitió recuperarse más rápidamente de lesiones más graves. Inicialmente, ni siquiera pudo recuperar sus extremidades perdidas, pero después de aproximadamente una década, pudo regenerar todo su cuerpo con nada más que una gota de sangre. Pero el caso de Laura fue un poco extraño. Había estado confinada en esa jaula de cristal durante años y, a juzgar por su edad actual, probablemente fue capturada cuando apenas estaba comenzando con las cosas de superhéroe. Ella tenía poco más de 20 años en este momento. Sus habilidades estaban pulidas, pero eso no significaba que tuviera décadas de experiencia real en la lucha. Probablemente solo había recibido un par de años de entrenamiento antes de ser enviada al campo. Y ser capturada no fue exactamente algo que le permitiera sufrir una variedad de lesiones para mejorar su factor de curación. Si su factor de curación es como cualquier otro poder que necesita ser entrenado, entonces cuantas más variedades de lesiones reciba, mejor será su curación. El simple hecho de centrarse en su médula ósea como objetivo de curación probablemente impidió que la capacidad progresara realmente. Alex juzgó con precisión el estado del factor de curación de Laura y se dio cuenta de que regenerar sus extremidades iba a llevar bastante tiempo. Pensaré en su factor de curación más tarde, pensó Alex. Mientras tanto, formó una réplica de sus extremidades para darle a los drones de monitoreo la ilusión de que ella se había regenerado rápidamente y había comenzado a escapar de los robots inmovilizados. La magia del caos aparentemente fue muy efectiva contra esos robots, aunque Alex no dudaba de que también había una contramedida para eso, por lo que dio prioridad a escapar del bastión. Sabía que irse sería peligroso ya que él y Laura tendrían que defenderse de los ataques de los robots que los perseguían así como de las abominaciones. Era mejor ya que Alex tendría más lugares para esconderse y no tendría que lidiar con toda la potencia de fuego del bastión. No se dejarían completamente indefensos ante un repentino ataque de abominación, lo cual no era raro, solo para capturar a Laura. Alex solo podía apostar por este plan. No podía pensar en nada mejor en esa situación. Alex estaba atrapado entre la espada y la pared, ya sea quedándose y luchando constantemente contra un incontable ejército de robots que se vuelven cada vez más resistentes a sus esfuerzos, o corriendo y luchando contra una cantidad menor de trajes, mientras también tenía que lidiar con las abominaciones. No es que no se le ocurriera la idea de deshacerse de Laura, pero eso resultaría perjudicial para él. Había pasado bastante tiempo en este mundo sin anfitrión y empezaba a resultarle incómodo. Como simbionte, necesitaba un anfitrión. Es posible que todos los diferentes cuerpos hayan estado conectados directamente a su conciencia, pero necesitaban un anfitrión para sostenerse. Si no se encuentra un huésped, ese cuerpo entrará en un estado semiconsciente que solo podrá hacer las cosas más viles. Esta era la situación de todos sus otros cuerpos en sus contenedores espaciales mientras se dirigían a sus destinos. Por eso Alex necesitaba al menos un anfitrión en cada versión de la Tierra. Y para la Tierra Z, Laura era el mejor candidato por ahora. Además, simpatizaba con ella. Alex era una especie de asesino sociópata la mayor parte del tiempo, sin importarle a quién mataba para lograr sus objetivos. Pero también era un hipócrita cuando se trataba de alguien que le agradaba. Por eso estaba dispuesto a hacer tanto esfuerzo para liberar a Laura. Sin duda tenía que ver con cómo él pensaba que ella era una bomba con un toque luchador que le hacía querer dominarla, pero también era que de alguna manera simpatizaba con su situación y sentía ganas de ayudarla. Capítulo 49. Gratis. Al ver que los trajes estaban inmovilizados, aunque fuera temporalmente, Alex, que había creado extremidades temporales para Laura mientras controlaba su cuerpo, corrió lo más rápido que pudo.
Aunque había mejorado la regeneración de Laura, ella había perdido demasiado de su cuerpo como para regenerarlo sin al menos unos días de recuperación. Sus extremidades habían desaparecido, a su torso le faltaba una gran cantidad de carne y sus órganos apenas funcionaban. El único consuelo era que su cerebro estaba perfectamente protegido. Tanto por Alex como por su cráneo de Vibranium Adamantium. Alex sabía que este tipo de herida no era suficiente para matarla, pero no estaría activa por un tiempo. Al menos no en una pelea. Tenía que salir de esta ciudad rápidamente. Ya había agotado sus reservas de energía del caos y no podía volver a hacer el mismo truco. Y estaba seguro de que el próximo conjunto de trajes que llegara estaría equipado para hacer frente a sus rudimentarios métodos mágicos. Tenía la esperanza de que Tony no se hubiera encontrado con la verdadera bruja escarlata en esta línea de tiempo para no haber tomado ninguna contramedida contra todo el poder de Wanda. Pero Wanda no estaba aquí. Era Alex y apenas tenía control sobre la energía del caos. Sin mencionar que sus reservas ya estaban vacías. Pero también debe haber habido una versión de Wanda en esta tierra, por lo que Tony habría tenido acceso a algunas muestras. Alex estaba en una carrera contra el tiempo, cada segundo importaba ya que no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que la próxima legión los atacara a él y a Laura. Entonces, se dirigió hacia el muro fronterizo lo más rápido posible con la intención de escapar de la ciudad, esperando que los trajes no lo persiguieran por mucho tiempo. Mientras se acercaba a la pared, Alex decidió revelar que Laura contó con ayuda externa para escapar. Había querido encontrar una manera que no lo revelara, pero parecía que no había otra manera. Alex creó un trampolín camuflado a solo unos metros de la pared y saltó sobre él con todas sus fuerzas. Haciendo todo lo posible para impulsarse por encima de la pared, Alex hizo que el trampolín lo empujara hacia arriba. Y esa fuerza propulsora creó débiles grietas en forma de red en el suelo. No es que el suelo fuera débil, al contrario, era extremadamente duradero. Fue el salto lo que creó mucha fuerza de reacción hacia abajo. Lamentablemente, no fue suficiente para cubrir 100 metros de altura. Solo podía alcanzar unos 75 metros y tendría que escalar el resto él mismo. Afortunadamente, aunque las extremidades de Laura fueron diezmadas, su esqueleto estaba completamente bien. Como él tenía el control de su cuerpo, Alex pudo quitarle las garras de las manos y los pies. Clavó las garras en la pared y escaló el resto de la distancia en cuestión de segundos. Para entonces, algunos de los soldados débiles los habían alcanzado y estaban tratando de retrasar su escape. Aunque Alex pudo resistir algunos de sus ataques con su cuerpo de simbionte, mientras contrarrestaba el resto con las garras de Laura. No era tan competente como Laura a la hora de usar las garras, pero era suficiente para la situación actual. Al ver lo desesperados que están al tratar de retrasarnos, siento que tomé la decisión correcta. Alex observó. Estaban tratando de retrasar el escape de Laura, mientras las líneas de producción probablemente hacían modificaciones a los trajes para contrarrestar perfectamente sus habilidades recién mostradas. Espero perder la búsqueda de estos trajes después de dejar esta ciudad. Alex esperó mientras alcanzaba la cima de la pared en cuestión de segundos. No fue demasiado difícil escalar una distancia de 25 metros con su propia superfuerza. Dado que las extremidades de Laura fueron básicamente vaporizadas, Alex pudo utilizar su creación física de grado sobrehumano, 35 toneladas, para crear extremidades completamente nuevas sobre sus huesos de Vibranium Adamantium. Le permitió superar el límite de mejora 3 veces mayor en el cuerpo de Laura y utilizar más fuerza. En el momento en que pisó la cima del muro, Alex fue bombardeado por centinelas ubicados en puntos específicos. Es por eso que no le dije que saltara la pared en las instalaciones. Alex sabía que iba a ser muy difícil esquivar por completo a esos centinelas. Especialmente porque estos centinelas eran mucho mejores que los de las instalaciones. Eran centinelas que defendían la ciudad y tenían mucha más potencia de fuego. El único consuelo en esta situación era que no eran tan rápidos como los de las instalaciones, hacían ataques mucho más fuertes y de mayor alcance, tenían una tasa de recarga más lenta, volviéndose un poco más fáciles de esquivar. Alex usó su sexto sentido mejorado al límite mientras hacía todo lo posible para esquivar lo que podía esquivar mientras protegía la cabeza de Laura. Esa era la única parte que realmente importaba.
Con el tiempo, podría regenerar todo, pero si su cabeza o más específicamente su cerebro se perdía o dañaba, perdería todos sus recuerdos y él no quería que eso le pasara. Haciendo todo lo posible para mitigar el daño que le estaban haciendo al cuerpo de Laura, Alex la protegió y corrió como un infierno a lo largo de la distancia de 10 metros en la parte superior de la pared mientras intentaba esquivar las armas de energía que le disparaban. Cuando llegó al final del camino, todo lo que quedaba del cuerpo de Laura era su corazón y su cabeza. Alex decidió priorizar proteger su cabeza sobre otras partes y eso causó bastante más daño a su cuerpo. Aunque finalmente estuvo fuera del peligro principal cuando saltó la pared y descendió hasta el suelo. ¡Qué raro! Alex notó que los robots que le habían estado disparando también habían desaparecido. Salgamos de aquí primero. Alex no lo pensó y decidió correr hacia uno de los búnkeres vacíos con los que se había topado en su camino hacia aquí. Se aseguró de hacer todo lo posible para reducir su presencia y usar el camuflaje al máximo en el camino hacia allí. Esperaba no toparse con ninguna abominación, al menos no todavía. Puede que sea un simbionte incansable, pero esta situación extrema en el bastión lo había cansado mentalmente y Alex solo quería descansar un rato. Que era lo que tanto él como Laura necesitaban más en estos momentos. Después de escapar, no enviaron ningún grupo tras ellos, por lo que Alex exhaló un suspiro de alivio. Unos minutos más tarde, Alex llegó a su destino. Sin embargo, no se quedaría aquí más de unas pocas horas ya que estaba demasiado cerca del bastión para su comodidad. ¿Ahora qué hago con ella? Alex miró el horrendo estado de Laura y pensó en cómo haría para curarla. Tengo una teoría sobre el vínculo de nivel 3, podría probarla. Estoy seguro de que me permitiría tener más influencia sobre su biología y también podría permitirme acelerar su curación en un factor lo suficientemente bueno, pensó Alex. Selló el búnker para estar seguro y cubrió una habitación entera con su cuerpo simbionte con la esperanza de que al menos algunos de los métodos de sondeo del bastión fallaran de esa manera. Creó una cama y puso el cuerpo de Laura sobre ella. Vamos a despertarla primero. Habiendo ya establecido vínculos con algunos anfitriones, Alex estaba muy familiarizado con el cuerpo humano. La extensión que había formado alrededor de la cabeza y el corazón de Laura era la réplica exacta de su cuerpo sin ninguna diferencia. Entonces, incluso si él la despertara, ella no sentiría ningún dolor fantasma por perder todo su cuerpo. Aunque se sentiría un poco incómoda, ya que en realidad no era su cuerpo, habría algunas diferencias. Y ella se daría cuenta de esas diferencias. Alex la despertó sobresaltada porque sabía que, de lo contrario, tal vez no se despertaría por un tiempo. Laura gimió al despertar. Tenía un dolor de cabeza horrible y se sentía muy incómoda. ¿Qué demonios? Laura se sentía muy rara. Poco a poco, todo empezó a volver a ella. ¿Estoy muerta? Sí, moriste. Y me trajiste contigo, le dijo Alex. ¿Alex? Ella todavía se sentía confundida. Laura. Alex fue paciente con ella. Por muy peligrosa que fuera su situación actual, sabía que atacar con sarcasmo no ayudaría a ninguno de los dos. ¿Salimos? Preguntó con un toque casi vulnerable en su voz. Sí lo hicimos. Tenemos unas horas para descansar antes de tener que movernos. Le dijo. ¿Estamos realmente fuera? ¿Soy libre? Ella tenía los ojos muy abiertos por la incredulidad cuando le preguntó de nuevo. Somos libres, Laura. No tienes que preocuparte, te dije que podía sacarte de ese lugar. Y cumplí mi promesa. Como ser empático, Alex estaba sintiendo profundamente todas las emociones de Laura y estaba siendo contagiada por sus sentimientos de alivio, alegría y felicidad absoluta que sentía al ser liberada de su prisión infernal. Gracias, Alex. Muchas gracias. No pudo evitar llorar cuando sintió que emociones abrumadoras se apoderaban de ella. SHH, SHH. Alex transmitió la sensación de frotarle la espalda y pasar los dedos por su cabello mientras intentaba calmarla. Él también se vio afectado por sus emociones y sintió todas sus emociones profundamente.